Bueno, muy buenas tardes. Estamos en nuestro seminario de la Universidad SEC Chile sobre el impacto político global del COVID-19. En el día de hoy contamos con la presencia de destacados académicos de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios de la universidad. Queremos saludar la presencia de nuestra rectora Eva Flandes, de nuestra vicerrectora académica Alejandra Ríos, del decano de facultad Andrés Rebolledo, además de toda la comunidad académica que está aquí presente. Quisiera agradecer especialmente a los integrantes del equipo del programa de política global de la universidad, los cuales van a presentar cada uno de los temas que estarán presentes el día de hoy, y los cuales vamos a mirar brevemente en esta presentación. Contamos con la presentación del doctor Vladen Yoko sobre incidencias mundiales y algunas lecciones del milagro asiático, el doctor Osvaldo Puccio, recientemente incorporado al programa Política Global. Bienvenido, profesor. Quien va a tratar sobre Europa en tiempos de pandemia, el doctor Robert Funk, quien va a exponer sobre el coronavirus en la política de Estados Unidos, la doctora María Cristina Escudero, con su presentación Efectos de la pandemia en América Latina, y el profesor Roberto Apunte, académico de la Facultad Business School de Universidad Internacional SEC de Ecuador, invitado especial, así que queremos darle también una bienvenida muy cálida, quien nos va a ilustrar sobre el tema de las medidas de compensación en tiempos de pandemia desde el Estado y la empresa. Quería darle la palabra a nuestra rectora, Eva Flandes, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, David. De manera muy breve, ante todo agradecer la participación en este seminario. La verdad que es una instancia para la que estamos todos muy dispuestos a participar, a compartir, en unos tiempos complejos, en unos tiempos que claramente no nos dejan a ninguno indiferentes, y en tiempos absolutamente de paradojas. No es menos cierto que un virus surgido en un lugar remoto que nosotros, probablemente la mayoría de nosotros, no habíamos escuchado jamás su nombre, Wuhan, surge, provoca una pandemia, un fenómeno absolutamente global. Y si bien estábamos acostumbrados a utilizar la palabra globalización, quizás con excesiva frecuencia, esto vino de alguna forma a echarnos encima el tema de la globalización, este fenómeno a nivel mundial, que en contrapartida y paradójicamente nos encierra a todos en nuestras casas, nos lleva al confinamiento, al individualismo, pero por otro lado, ese confinamiento, ese aislamiento, provoca una necesidad de hiperconexión, ¿ya? Y esa necesidad incluso de conectarnos con gente que hace probablemente años con la que ni nos hablábamos ni nos veíamos. Y todo esto gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y precisamente a esa hiperconectividad que caracteriza a nuestro mundo de hoy. En este marco, en este contexto, el trabajo que viene desarrollando nuestro grupo de investigación en política global claramente pone de manifiesto todo lo que ellos desde hace ya tiempo vienen desarrollando acerca de los efectos positivos y negativos de esa globalización, de este mundo interrelacionado. El programa de desarrollo de este grupo de investigación en materia de política global se enmarca dentro del programa que está desarrollando la universidad en el marco de su sistema de ciencia, que incorpora aspectos relacionados con no solo el tema del cambio global y todo lo que tiene que ver con la innovación necesaria para ese desarrollo del cambio global,
Y nuestros investigadores, que son los ponentes de hoy, a los que agradecemos el trabajo que ya vienen desarrollando, se suma el académico de la Business School de Universidad Internacional SEC de Ecuador, que viene de alguna forma también a poner en acción lo que son los aspectos o 3 ejes centrales dentro de nuestro plan estratégico institucional. Por un lado, la virtualidad. La universidad viene haciendo una apuesta por la virtualización hace ya algunos años y al final, y pese a muchas resistencias existentes en el ámbito universitario chileno, hoy se ha convertido en una realidad que viene a salvar una situación que de otra forma hubiera sido muy compleja de abordar, y una virtualización que vino para quedarse. Otro aspecto muy significativo que es el de la internacionalidad, de cómo de alguna forma hoy en día las relaciones internacionales se desarrollan, se despliegan de manera absoluta y necesaria, en nuestro caso con un partner natural que es nuestra universidad hermana o Universidad Internacional SEC de Ecuador, y por otro lado el posicionamiento de la universidad en el sentido de ser un aporte a la sociedad a través del desarrollo, la investigación, la vinculación con el medio en temáticas de absoluta contingencia y donde claramente nuestros académicos, nuestros investigadores son un aporte real. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes, los que están participando, por haberse conectado y querer ser partícipes de esta instancia, y a los investigadores, al director de investigación, al decano de la facultad, por permitirnos el desarrollo de esta actividad, que tiene una gran relevancia en el marco de lo que son las acciones de posicionamiento de la universidad, y al académico Roberto Punte desde Ecuador. Muchas gracias también por hacer real esa colaboración permanente entre nuestras dos universidades, USEC Chile, UISEC Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rectora, por sus palabras. No sé si el señor decano de la facultad quiere dedicarnos algunas palabras adicionales, o vamos a pasar directamente entonces a las presentaciones. Comentarles que este seminario virtual estamos tratando de darle, digamos, un dinamismo. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser que cada uno de los ponentes va a realizar una muy breve exposición que hemos acordado entre 3 minutos, tal vez, bordando, para poder luego pasar a una conversación más fluida entre los ponentes, dado que es una temática que nos convoca, que es completamente global y que tiene una cantidad de aristas impresionantes que se conjuga, digamos, desde las distintas disciplinas, zonas geográficas, etc. Hay un sinfín de problemáticas que podemos seguir enriqueciendo en este debate. Así que, sin más, quisiera darle la palabra al doctor Blaine Yopo, quien nos va a exponer sobre incidencias mundiales y algunas lecciones del milagro asiático. Antes de que dé inicio la palabra al profesor Yopo, quisiera comentar a todos nuestros asistentes que ya tenemos un número importante de más de 60 personas que están en la sala, lo cual es una tremenda satisfacción, que todos los textos que se van a comentar el día de hoy están disponibles en la página web de Política Global de la Universidad, la cual está alojada en la sección de investigación. Ahí van a encontrar los PDF, hay una sección especial de seminario con cada uno de los textos de los autores, así que los invito, si no lo han hecho ya, a revisar el material, a leerlo, a comentarlo y a compartirlo, porque es de libre disposición para toda la comunidad. Profesor Yopo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir con una frase que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo que esta es la crisis más desafiante que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión que está en lo correcto, pero igual se queda corto en relación a lo que significa el coronavirus hoy día para la humanidad y su quehacer y para las generaciones futuras. Porque no solamente hoy día está en un contexto donde continúan
las antiguas amenazas y desafíos, ¿no es cierto? Las guerras, los países no han parado las guerras, incluso ante el mismo llamado del secretario general, sino que algunas han continuado, pero sigue el calentamiento global, siguen las migraciones, siguen otro tipo de situaciones que han conflictuado en general a la humanidad. Yo diría que el coronavirus en particular, ¿no es cierto?, como amenaza, desafío, como acelerante y tensionante de la historia, como dijo Richard Haass, el presidente del Council of Foreign Affairs, se ha expresado en una triple crisis para la humanidad y en una tendencia que de alguna forma profundiza un elemento negativo que se ha estado dando en el último tiempo. Y digo una triple crisis porque primero que nada, ¿no es cierto?, es una crisis sanitaria, una pandemia desconocida, ¿no es cierto?, de rápida y amplia propagación, una pandemia, ¿no es cierto?, que ha cobrado ya más de 171 mil muertos y 2,5 millones de infectados al día de ayer, ¿no es cierto? Se le compara a la gripe española de 1918. Sin embargo, la gripe española, una gripe que duró 3 años, no tuvo ni ha tenido los elementos de ser impredecible como es la actual crisis. De alguna forma, este virus tiene parentesco, ¿no es cierto?, con el SARS del 2002, con el virus del Medio Oriente del 2012. Sin embargo, tal como dice la revista The Lancet, no hay evidencia de su comportamiento, ni siquiera de la inmunidad de los infectados que se han sanado, no hay vacuna, la información no es fidedigna y los pronósticos, como dirían los médicos, son reservados. En general, por lo tanto, estamos hablando de una crisis hoy día de un resultado impredecible. Un par de datos, recién la OMS, ¿no es cierto?, acaba de decir que podría durar hasta el 2024, ¿no es cierto? La Universidad de Columbia dice que afecta a pulmones y todos los órganos y que esto de alguna forma recién está empezando. La segunda gran crisis es una crisis económica, por cierto, que en el fondo la comparan con la crisis de 1929, con el cierre de mercado, ruptura de las cadenas globales de producción y la producción interna, ¿no es cierto?, el cierre de las fronteras, con el cierre de la frontera y las cuarentenas, impactos negativos en las bolsas globales, cesantía, Estados Unidos ya tiene 22 millones de cesantes, es decir, todos los elementos de alguna forma que están conformando una crisis impredecible, tal como lo afirma Uri Friedman en la revista The Atlantic, que acaba de publicar un artículo hace unos pocos días. Basta decir que China, ¿no es cierto?, el lugar de origen, Wuhan, en el primer semestre decreció un 6,8%, Estados Unidos va a decrecer un 5,9%, Asia se le augura un decrecimiento de un 5,5% de acuerdo al Banco Asiático. Hablamos de las primeras potencias mundiales y de los motores de la economía mundial. El petróleo cayó por primera vez bajo, o sea, ya están regalando el petróleo, están pagando por llevarse el petróleo. En el caso de Estados Unidos ya se está revirtiendo esa medida, pero un signo más de esta crisis económica. No sabemos el comportamiento económico futuro si miramos las variables como el aislacionismo, ¿no es cierto?, de muchos países y las repercusiones que van a tener en la seguridad nacional. Es decir, los países, muchos de ellos van a optar, ¿no es cierto?, por producciones internas y de alguna forma van a cambiar los patrones, ¿no es cierto?, de las cadenas productivas, así como los patrones de consumo. Y la tercera gran crisis, evidentemente, va a ser una crisis política, una crisis que de alguna forma algunos autores, incluso más, van a hacer un balance del modelo y la toma de decisiones. Es decir, muchas veces ya se está hablando, como filósofos como Michael Sanders, ¿no es cierto?, hablan de un darwinismo social, es decir, donde se van a develar, ¿no es cierto?, que las víctimas van a ser los más pobres, ¿no es cierto?, los más viejos, las personas con enfermedades preexistentes, los olvidados como gente que vive en la calle, los indocumentados, refugiados, tribus alejadas, etc. Entre medio, los gobiernos, fundamentalmente dictadores, gobiernos autoritarios, populismo, están usando el coronavirus, ¿no es cierto?, fundamentalmente para afianzar un control social. Y eso también va a fortalecer lo que es esta crisis de alguna forma política
en la perspectiva, ¿no es cierto?, que está colocando entredicho a las democracias. La está colocando entredicho, ¿no es cierto?, con los estados de excepción, está colocándola dicho con un control de la información muy férreo, está de alguna forma generando un control del discurso en general de la democracia. También estamos viendo una vigilancia autoritaria, ¿no es cierto?, fundamentalmente a través de lo que es la inteligencia artificial, cámaras, Big Data, sin duda infringe las leyes, todas las libertades individuales. Hablamos un poco de Asia como elemento de alguna forma, perdón, me faltó la tendencia negativa que se está generando. La tendencia negativa se refiere fundamentalmente al multilateralismo. El multilateralismo hoy día ya estaba interpelado por los populismos y nacionalismos, por la disputa hegemónica de las grandes potencias, hoy día se ha visto, ¿no es cierto?, más interpelado a partir de las reacciones de los países fundamentalmente que han tenido una política aislacionista. Yo creo que un caso emblemático de esto es que uno de los principales, en general, áreas de cooperación internacional, de integración, como el caso de la Unión Europea, hoy día está mostrando un nivel de aislacionismo enorme. Es decir, carece, ¿no es cierto?, de una política común y una cooperación en el tratamiento de este flagelo, y han sido países externos, como el caso de China, Rusia, Cuba, quienes han ido en apoyo de los países más afectados por el coronavirus, como el caso de España e Italia. Bien. En esta incertidumbre, evidentemente, los gobiernos han actuado en forma muy distinta, ¿no es cierto? Hay gobiernos que han escuchado a la ciencia, como la canciller Merkel, y otros como el presidente Bolsonaro, Brasil, que de alguna forma ha promovido mitines, ha echado a sus ministros de salud y ya ha afirmado la necesidad de hacer una vida normal. Hay presidentes que han aprovechado, como lo va a tratar Robert seguramente, el presidente Trump, conferencias de prensa, ¿no es cierto?, como plataformas de propaganda, privilegiando casi un circo a veces las conferencias de prensa, ¿no es cierto?, incluso a pesar de que gente como el doctor Anthony Fauci, ¿no es cierto?, le ha dicho que la reapertura económica puede ser un backfire, aprovechándolo para promover la economía. Ya hay ministros, por ejemplo, primer ministro como el de la India, como Modi, que no da conferencia de prensa y cierra el país nomás. Hay ministros como la canciller Merkel, ¿no es cierto?, el primer francés Macron o el líder chino, entre comillas lo pongo, que fomentan la cooperación, y otros que de alguna forma tienen políticas aislacionistas. Hay ministros, ¿no es cierto?, como el ministro Modi o Jacinta Ardern, que de alguna forma fomentan el cierre temprano y la cuarentena duradera. Hasta Boris Johnson hoy día está de alguna forma, después de que le llegó el coronavirus a él, digamos, de alguna forma está viendo que el relajo puede traer otra oleada de coronavirus y que de alguna forma revistas científicas y médicos, digamos, como el director, ¿no es cierto?, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, ha dicho que sería de tremendas consecuencias. En este contexto de incertidumbre han habido países exitosos y países no exitosos en lo que es el tratamiento. Estados Unidos no ha sido exitoso fundamentalmente con su cantidad de infectados, ¿no es cierto?, y con su cantidad de muertos. Hablamos de 800.000, de acuerdo a la última cifra, de personas infectadas y más de 44.000 muertos. Y las fórmulas, de alguna forma, han sido fórmulas que no solamente la han aplicado países importantes asiáticos como Taiwán, Singapur y Corea del Sur, o Hong Kong, ¿no es cierto?, que son fórmulas que tienen que ver con intervenciones tempranas, rastreos minuciosos, cuarentenas duraderas y obligatorias, un distanciamiento social meticuloso, una constante uso de mascarilla, fuerte inversión en salud pública, en centros de enfermedades infecciosas, por ejemplo, Taiwán, que invirtió tras la epidemia del ébola, el abastecimiento por décadas de la Agencia Nacional de Abastecimiento, en el caso de Finlandia, todo bajo la coordinación de un Estado fuerte con leyes revisadas para las emergencias sanitarias y líderes dispuestos a actuar rápida y transparentemente. Son las claves del éxito, pero no son los únicos. Hay países democráticos, y yo diría 7 países manejados por mujeres, que de alguna forma han sido muy exitosos. Y me refiero fundamentalmente donde han fallecido... Le pido la palabra para poder continuar con las otras exposiciones. Termino el tiro.
Termino el tiro. Muy pocos, digamos, en general. Parece que la conexión falló, y no fui yo. Bueno, profesor Yopo, no sé si me está escuchando. Vamos a tener tiempo para continuar cerrando la argumentación. Así que vamos a continuar con esta dinámica de presentación de los temas que, como les decía a todos nuestros asistentes, a los cuales aprovecho una vez más de saludar, que están disponibles en la página web del Programa de Política Global, que se puede profundizar en el debate en lo sucesivo. El profesor Yopo hizo una exposición interesante sobre las conexiones entre la problemática y el uso digamos, de los recursos estatales, en lo que significa detener la pandemia o lo que significa los enfoques sobre los problemas del autoritarismo versus la democracia y, por ejemplo, el impacto que estábamos viendo en Europa. A continuación, me gustaría darle la palabra al profesor Osvaldo Puccio, quien va a exponer sobre el tema que denominó Europa en tiempos de pandemia. Profesor Puccio, no sé si me escucha o me ve, tenemos 67 personas en este momento en la sala y me está costando rastrear al profesor Puccio. Así que si me ve, acá está, lo vamos a reiniciar el audio para que el profesor pueda exponer el tema en cuestión, que está tan relacionado con lo que señalaba el profesor Yopo. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer desde luego la presencia y la paciencia de los 67 personas que están escuchando. El tema del trabajo que está en la web dice Europa y la pandemia, y en eso me quiero concentrar. El profesor Yopo en su interesante intervención adelantó algunos temas, eventos y situaciones de esa región, por lo tanto eso me permite aún de mejor manera atenerme a los 2 minutos que me fueron concedidos por la autoridad. Ahora es menos, ¿no? Es una broma. Voy en 50, tengo yo un reloj. Vamos a tratar de acotar lo máximo de 5 minutos, por favor. Yo quiero solamente hacer casi una sola afirmación de qué significa esta peste para Europa, que como ya se ha dicho 1000 veces y todos sabemos, no es ni la primera, y tiene características un poco distintas y un montón de características similares a las otras que habían. Yo creo ser uno de los 6 o 7 chilenos que en este momento no es ni virólogo ni epidemiólogo, por lo tanto no tengo mucho que decir en esas ciencias que son tan comentadas por tanta gente competente en el país. Claro está que primero la enfermedad, una enfermedad desconocida, ya se ha dicho, está centrada básicamente en sus impactos en este momento, trasladándose a los Estados Unidos, en Europa, con algunos puntos especialmente complejos, como son España, Italia, en alguna medida Francia. Mi impresión es que la pregunta que hay que hacerse en este cuadro, más allá de las medidas de la pandemia, más allá de su extensión y profundidad, de esta cosa algo neurótica y macabra de ir contando día a día las personas que mueren, quiero decir que la pregunta aquí es ¿qué se juega en Europa durante el conflicto como sustento para salir y hacer la salida al conflicto o a la situación o a la crisis misma? Europa entre el 2004 y el 2005 tuvo la Europa comunitaria. Voy a hablar primero de la Europa comunitaria. Tuvo un momento de tensión, el momento de tensión constitucional entre el Tratado de Roma del 2004
2004, que finalmente no fue aprobado, y lo que quedó como el Tratado de Lisboa en el año 2005. Esta Europa comunitaria, con moneda común, con dificultades de diferencias muy severas, enfrenta la crisis, y el 2008 viene la crisis subprime, que es una crisis económica de enorme profundidad. A la crisis subprime del 2008 se le suma el 2015 la crisis de la migración, que es una crisis fundamentalmente política, en que la Europa comunitaria pone en tensión no solo sus fronteras, no solo su capacidad de recepción, sino primero y ante nada su capacidad de ser consecuente con los principios que se había propuesto como este ente diferente y nuevo en la política internacional, que era una comunidad, que es una comunidad de países que de alguna manera supera en el sentido más hegeliano el Estado-nación, pero al mismo tiempo los deja convivir en ella. Y esta Europa recibe este virus, que como le digo, se juntaran todos los virus que existen en el mundo, no alcanzarían a pesar 2 kilos, o sea, reúne estos 2 kilos de tamaño daño, y genera una crisis que es al mismo tiempo económica, en lo que va y en lo que viene. Pensemos solamente que Alemania, en su plan actual, el primero, es una cantidad de dinero involucrada que es 10 veces a valor de hoy día lo que fue el plan Marshall para toda Europa, solo para Alemania. España va a proponer mañana un fondo de 1,5 billones, o sea, 1,5 millones de euros a fondo perdido, con un eufemismo que puede haberlo inventado un chileno, deuda perpetua. O sea, es como decir, te regalo y yo le digo, te la debo. Nunca será una crisis política en que las instituciones europeas no dan el ancho para resolver solidariamente el problema, porque los países tienden a ensimismarse. Entonces, con esto termino. Lo que Europa en la pandemia, institucionalmente hablando. Es que hace frío, entonces para estar relajada aquí afuera, estoy en un foro. ¿Puede, por favor, el moderador prender las estufas? Porque claramente le está pasando frío a la gente. Está bien que... Eso no, pero por favor, que estamos compartiendo mejor. Del evento. Sí, bueno, lo que en la Europa de la pandemia se juega es ni más ni menos que el destino de la Unión Europea como... Perdón, Virus, no te saludé. ¿Cómo estás? Bien, pero tranquila, haz lo que estás haciendo. ¿Se puede mutear, por favor? Aquí estamos silenciando a las personas. Profesor, por favor. Es el destino de la Unión Europea. Si la Unión Europea va a poder dar ese salto cualitativo a un tipo de institución directa que sea capaz de manejar no solo crisis de esta magnitud, sino también de incorporar un modelo y un tipo de desarrollo, como decía el presidente Macron, si será una mundialización, dice él, de hegemonía o una mundialización de interdependencia. Y ese es el punto que se juega. Y junto con eso lo que se juega entonces es el propio destino del modo de globalización que se va a desarrollar a partir de la crisis en adelante, donde se van a jugar inercias, intereses. Las sociedades
no es que en las pandemias nos ponemos todos buenos y en los terremotos todos más religiosos, y cuando pasa el terremoto y cuando pasa la pandemia, vuelven a reverdecer los intereses. Y en la sociedad lo que se juegan son intereses. Y aquí habrá con posterioridad a esta crisis un conflicto de intereses concretos de países, grupos sociales, personas, etcétera, que van a tratar de romper o mantener la inercia, del modelo tal y como está y seguir siendo una globalización de la hegemonía, o simplemente ser una globalización de la interdependencia, para seguir hablando con Macron. Exactamente. Muchas gracias, profesor, por tan interesante exposición sobre las temáticas relacionadas con Europa en la proyección de lo que puede ocurrir, digamos, con nuestro modelo de globalización, las democracias y los modelos de integración, ciertamente, tan impulsados por el multilateralismo de la Unión Europea. Quisiéramos continuar con esta ronda de introducción temática previa al diálogo con la presentación del doctor Robert Funk, sobre el coronavirus en la política de Estados Unidos, un tema sin duda extremadamente interesante, ya que recordemos que estamos en un año electoral en Estados Unidos y el profesor ha hecho una interesantísima columna que está publicada en la página web de Política Global. Profesor. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Hola a todas y todos, y bueno, me alegro mucho de poder participar en estos paneles que nos ha costado bastante durante los últimos meses tratar de entre estallidos y otros y pandemias juntarnos, así que por fin nos juntamos. Yo voy a citar a un cientista político muy conocido que se llama Sigmund Freud. No sé si lo cito, pero si no me equivoco, es un concepto freudiano que las crisis o que los problemas con los cuales uno no lidia surgen, como las parejas o como las familias. Si uno tiene problemas subyacentes y viene la crisis, realmente ahí es cuando se notan. Y creo que Estados Unidos, lo que estamos viendo hoy día en Estados Unidos, son en realidad problemas que vienen de arrastrándose hace mucho tiempo. Y que ahora salen a la luz o se hacen más evidentes a partir de esta crisis. Estamos viendo la falta, la incapacidad de Estados Unidos a responder a la crisis. Tiene que ver con un sistema político absolutamente disfuncional, con un nivel de corrupción que en realidad se hace cada vez más evidente, con una burocracia estancada, esclerotizada, una economía con serios problemas, que ya venía con problemas antes de esta crisis, con una infraestructura. O sea, hace años que vemos imágenes de repente que se caen puentes o de ese tipo de problemas serios de infraestructura, pero ¿para qué hablar de la infraestructura en términos de salud? Conocemos muy bien que el sistema de salud norteamericano es que Estados Unidos es el país que más gasta en salud y que menos cubre, y que menos gente cubre. Y hoy en día estamos viendo eso, donde los propios doctores y enfermeras no tienen, y doctoras no tienen acceso a insumos más básicos de protección para enfrentar este virus. Y obviamente con un liderazgo que lo podemos caracterizar de distintas formas, pero que no ayuda. Todo eso suma a que Estados Unidos en realidad, y sin llegar todavía y sin pensar en la elección, solamente en Estados Unidos como un país reaccionando a una crisis de este tipo, en realidad Estados Unidos está reaccionando a coronavirus como un país bananero, como un país africano, donde hay liderazgos corruptos y ignorantes, donde el líder se para todas las noches delante de las cámaras y promueve, por ejemplo, remedios que son básicamente aceites de serpiente, tal vez, si alguna gente cree porque tiene intereses económicos detrás de eso. Un líder que primero negó que existía un problema, después había un problema pero no tanto, después la culpa la tenía China, la culpa la tiene la OMS, le quita financiamiento a la OMS, entonces en el fondo una especie de
rebotar, tratar de una deflexión de responsabilidad, y que al final del día usa todo esto y lo que estamos viendo ya ahora, y lo vimos ayer con algunos intentos o propuestas de restricción de inmigración, de aprovechamiento de esta crisis para implementar una agenda que algunos llamarían autoritaria o populista, pero finalmente una agenda nacionalista, ¿no? Que estuvo presente desde el primer momento de que esta administración llegó al poder, de cerrar las fronteras, de culpar a todos los otros países, organismos internacionales. O sea, quitarle el financiamiento a la Organización Mundial de Salud no es solamente una respuesta a la inoperancia, y hay que decir que, o sea, echar la culpa a China y la OMS no está totalmente equivocado, no ayuda mucho al caso de Estados Unidos, pero hay bastante culpa ahí. Pero quitarle financiamiento también es parte de una agenda más amplia de desconfianza y de básicamente desarmar el sistema multilateral internacional que el propio Estados Unidos armó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un aprovechamiento por parte del gobierno de implementar una agenda que venía desde antes también. Y eso lo vemos en inmigración. Hay una parte muy pequeña en esto que se está proponiendo, que básicamente el presidente de Estados Unidos puede determinar quién entra y quién no entra a Estados Unidos. Y tiene que ver también con algo que estamos viendo ahora con estas protestas que se están viendo en distintos estados, particularmente en estados controlados por gobernadores demócratas, que es un desafío muy fuerte al federalismo. La derecha en Estados Unidos y la extrema derecha y como grupo medio trumpista, ese sector del Partido Republicano, desde la Guerra Civil ha tenido un apego muy fuerte a la idea de los derechos de los estados, ¿no? Que el gobierno federal es leviatán que está interfiriendo en el poder local de los estados. Y hoy día estamos viendo lo contrario, estamos viendo que el mismo presidente no quiere que los estados implementen medidas de seguridad o de cuarentena, y no está defendiendo, entonces ese sector del Partido Republicano no está defendiendo el derecho de los estados a implementar medidas que son bastante razonables. Entonces se ha dado vuelta un poco la cosa. Entonces, ni siquiera, y podemos dejar el tema electoral para más adelante, pero solamente el tema desde el punto de vista estructural, yo creo que lo que estamos viendo es que Estados Unidos simplemente, por muchas razones que se vienen arrastrando hace años, básicamente ha sido incapaz de lidiar con esto y por lo tanto se ha convertido muy rápidamente en el principal foco del virus. Así es, así es. No sé, profesor Funk, si quiere añadir algo más para cerrar o pasamos. O sea, no sé cuánto tiempo va a haber después, puedo tocar el tema electoral, que son básicamente 2 o 3 puntos. ¿Cómo podría esto afectar la elección? Estamos en un año electoral. ¿Y cómo podría esto afectar la elección? Y es bastante preocupante porque básicamente no hay en este momento, ya hace un mes, y mirando hacia adelante es muy difícil pensar que podría haber una campaña normal, que mismo Joe Biden ha dicho que no cree que debería haber una convención del Partido Demócrata. Es imposible juntar a esa gente. Es imposible hacer campaña, además todos los candidatos tienen mayores de 70 años, o sea, no se tienen que proteger, y por lo tanto esta conferencia de prensa que da Trump todas las noches, supuestamente donde aparece para informar sobre qué es lo que está ocurriendo con coronavirus, en realidad es su campaña, en realidad es un intento para aparecer él en control, como líder, como presidente, y da lo mismo lo que diga, y todo lo contrario, está implementando exactamente lo que hizo en la campaña de 2016, que es decir cualquier cosa, cualquier cuña, cualquier pachotada, y toda la prensa lo repite porque, miren lo que dijo Donald Trump, mira qué ridículo, pero lo repite. Y Joe Biden, por el otro lado, está encerrado en su casa, publicando algunos videos por Facebook, y sería. Entonces,
por un lado, todas las cosas que yo dije al comienzo deberían sumar a un desafío electoral muy grande para el gobierno, para Donald Trump. O sea, una economía en el piso, y va a estar más en el piso, miles y miles de fallecidos, una respuesta política y administrativa muy mala, un desorden internacional absoluto. O sea, todo debería sugerir que a Trump le debería ir mal en las elecciones en noviembre. Pero estructuralmente él tiene todo para ganar, porque está haciendo campaña solo con una oposición que básicamente no sabe cómo responder, no tiene las capacidades para responder. Ya. Eso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy interesante la temática sobre lo que pasa en Estados Unidos, que sin duda nos va a afectar, digamos, globalmente. Bueno, para continuar con la ronda de presentaciones, vamos a invitar a la doctora María Cristina Escudero, que nos va a exponer sobre los efectos de la pandemia en América Latina, una realidad que la tenemos mucho más cerca. Tenemos además un profesor invitado desde Ecuador. María Cristina está junto a nosotros. Por favor, profesora, cuando usted lo desee. Buenas tardes. También me sumo a las felicitaciones de esta instancia, porque cuesta organizarlas, ¿verdad? Y estamos todos en condiciones también bastante especiales tratando de llevar a cabo una conferencia que sea para la comunidad útil y podamos transmitir el trabajo que estamos haciendo desde la Universidad SEC. Saludar a la rectora, ¿verdad? Vicerrectora, que están presentes en esta videoconferencia. Yo me voy a aproximar a grandes rasgos a una región, ¿verdad?, que antes de la pandemia ya venía con muchos problemas en muchos países, ¿verdad? Recordemos en qué estábamos en un año en Latinoamérica bastante conmocionado, con muchas movilizaciones sociales, no solo en Chile, ¿verdad?, también en Ecuador, también problemas en Bolivia con las elecciones de Evo Morales, y que Evo Morales cae, tiene un gobierno, ¿verdad?, provisional, cambios de liderazgos, ¿verdad? El liderazgo de Bolsonaro, tan comentado antes de la pandemia, durante la pandemia, ¿verdad? Cambio de gobierno en Argentina, de Macri a otras tendencias políticas, etc. Entonces estábamos en una región, ¿verdad?, que la estábamos mirando en periodo de cambio, y en muchos países en periodo de manifestaciones sociales y de cuestionamientos al modelo en general. ¿Ah? Entonces, esas son las circunstancias en que nos pilla una situación de crisis inesperada, además en que nadie está preparado, ni en el mundo, ni menos en Latinoamérica, porque, y lo voy a decir haciendo un listado, ¿verdad?, de cómo se exacerban problemas que hemos tenido siempre en Latinoamérica, en que hemos probado muchas fórmulas en el continente, ¿verdad?, fórmulas para ir enfrentando ese tipo de problemas, y me refiero, por ejemplo, a las inequidades, ¿verdad? Entonces la pandemia lo que pone de manifiesto, ¿verdad?, o que está poniendo a prueba o está visibilizando con intensidad, ¿verdad?, son distintos tipos de inequidades, tanto entre los países, ¿verdad?, como al interior de los países. Entonces tenemos una crisis sanitaria que afecta especialmente, o que pone a prueba especialmente, el sistema público de salud de todos los países, y ahí tenemos sistemas públicos de salud que son más fuertes que otros, ¿verdad? Tenemos distintos modelos de servicios de salud en que compiten o que conviven modelos privados con los públicos, como en Chile, o casos en que el privado, el sistema de salud público es muy débil, ¿verdad? Y esto va afectando la capacidad que tienen los gobiernos de enfrentar una crisis sanitaria, ¿verdad? Y de hacerlo con éxito en términos de lo que conocemos como aplanar la curva, o efectivamente tener lo que muchas veces llamamos
state capacity o la capacidad estatal. Entonces ahí tenemos otro problema que vemos que visibiliza la pandemia a nivel comparado, ¿verdad? ¿Qué capacidad institucional tienen cada uno de los estados para responder a este tipo de pandemia? ¿Verdad? Tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces aquí vamos a analizar en el futuro qué estados respondieron mejor, qué países respondieron mejor, si aquellos que eran descentralizados, si aquellos que tenían, si eran más centralizados en la toma de decisiones. Por ejemplo, por ir a un ejemplo, en Brasil, ¿verdad? Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, toma una política, ¿verdad?, de ser más relajado, de no considerar como demasiado grave lo que está ocurriendo y no tratar de resguardar la economía frente a la paralización total que puede significar las cuarentenas. Y por otro lado tenemos estados que no responden a esta política pública que Bolsonaro trata de imponer y que tratan de establecer cuarentenas, suspenden clases, suspenden reuniones masivas, etcétera. Entonces, este conflicto que observamos en algunos países y en otros países que no lo observamos porque tienen sistemas unitarios como el chileno y no tienen una capacidad de confrontación entre los estados y el nivel central. Algo parecido, ¿verdad? Quizás podríamos incorporar aquí o comparar con Estados Unidos cómo pasa esa relación. Otro desafío importante que estamos viendo en la región es en su sistema de toma de decisiones, ¿verdad? En los presidencialismos latinoamericanos. Estamos en la región de los presidencialismos, ¿eh? Y esto que en algunos momentos de la historia ha resultado problemático o ha sido muy analizado desde la academia, como el presidencialismo exacerba problemas de gobernabilidad porque compiten el Congreso y el Ejecutivo en la toma de decisiones. En el caso de la pandemia pareciera ser que en muchas partes del Congreso deja de existir porque la oposición tiene muchas dificultades para articularse y no tiene la capacidad estatal de articularse, y eso se hace en los congresos, ¿verdad? Entonces, esto potencia la concentración del poder en muchos de los ejecutivos, y es lo que estamos observando en muchas partes, y en Estados Unidos también, porque es un presidencialismo, ¿verdad? Pero estamos observando cómo, de alguna manera, a través de esta relación o este diseño institucional que tenemos en Latinoamérica, más la tradición más bien autoritaria que tienen muchos países, ha ido concentrando el poder en manos del Ejecutivo y de los liderazgos más carismáticos, que aprovechando estados de excepción y otras herramientas que tienen, ¿verdad?, van poniendo en cuestionamiento ¿perdón? ¿Se escucha? ¿Sí? Continúa. ¿Sí? Que de repente se me puso negro el Zoom. Van poniendo, van cuestionando, ¿verdad?, algo que ya mencionaba Vladen y Osvaldo Puccio, ¿verdad?, van poniendo un poco en cuestionamiento a la democracia en sí misma, ¿verdad?, y la capacidad que tiene la democracia para sobreponerse y actuar democráticamente ante este tipo de crisis, ¿verdad? Bueno, este tipo de crisis en realidad es una de estas crisis porque era difícil de imaginar una situación como esta. Por otro lado, también tenemos en Latinoamérica, disculpen un poco, estoy tratando de sacar mis apuntes para no perderme, bueno, voy a seguir sin ellos. Tenemos en Latinoamérica otras situaciones que nos han ido afectando, ¿verdad? Y que de alguna manera también van a repercutir más en el futuro que en la actualidad, porque los países en Europa, y me refiero, por ejemplo, en Alemania, han mostrado una gran espalda económica para enfrentar la crisis, cosa que los países latinoamericanos no tienen, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen. Entonces, si nosotros observamos a nivel
comparado a lo que está pasando en distintos países, la capacidad que tienen para enfrentarla también depende mucho de cuánto pueden sostener una cuarentena permanente, por ejemplo. De qué tipo de ahorros tiene el país para ir apoyando la actividad productiva después de salir de la parte más álgida, además de la incerteza que no sabemos cuánto puede durar la crisis sanitaria, ¿verdad? Y cuánto va a afectar y cuánto vamos a caer en el Producto Interno Bruto, tanto regional como individual de los países, y cuánto eso va a afectar la pobreza, ¿verdad? O los niveles de pobreza y extrema pobreza que tienen los países latinoamericanos, y cuánto nos vamos a demorar en volver a salir y volver a tomar un ritmo de desarrollo previo a la pandemia. Y otro tema interesante, ¿verdad? Y que lo toqué con anterioridad, es el tipo de liderazgo presidencial que estamos observando, y cómo el liderazgo presidencial, al igual que lo que señalaba Robert con respecto a Estados Unidos, va aprovechando las oportunidades que le da la crisis sanitaria para consolidar proyectos que con anterioridad a la pandemia no había logrado establecer porque tenía una oposición más activa, o el proyecto se había debilitado después de la elección presidencial. Entonces tenemos casos que son más, entre comillas, exitosos que otros. Por ejemplo, el presidente Fernández en Argentina ha consolidado un liderazgo dentro del país, ¿verdad? Y ha aumentado su credibilidad y su apoyo ciudadano. Otros liderazgos han resultado un poco más conflictivos, o por lo menos han sido más criticados desde el punto de vista de sus acciones políticas, como el caso de López Obrador en México, ¿verdad? Que llamó más bien a una continuidad de la normalidad, ¿verdad? Y con pocas acciones, por lo menos al comienzo, y esto lo colocó en uno de los países con mayor contagio y con mayores resultados de muerte muy al iniciado la crisis sanitaria. Entonces, tenemos liderazgo y estrategias dentro de la región que se han ido diferenciando, y que va a colocar a los distintos países en pie distintos al salir de la pandemia. Y esto voy a hacer como una mirada a futuro. Esto no es solo un problema de cada uno de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque ya teníamos un problema de integración, ¿verdad? De organismos de integración regional al interior de Latinoamérica, con pocas organizaciones que nos permitieran tomar acciones en conjunto como latinoamericanos, ¿verdad? Y esto, la pandemia ha implicado mirarnos hacia adentro, cada uno de los países, y además cuando salgamos vamos a salir con distintos niveles de crisis económicas y crisis sociales al interior, sin una red política o de instituciones supranacionales que nos puedan ayudar a salir de esto. Entonces, hay una conexión entre lo que teníamos antes y lo que vamos a tener después, ¿verdad? Que yo en este momento no la veo muy positiva, porque lo que ha hecho la crisis sanitaria ha sido exacerbar los problemas que al interior de los países existían, y va a acentuar los grados de inequidad tanto al interior de los países como entre los países, que va a ser difícil, ¿verdad?, articular posteriormente políticas en conjunto y al interior de los países. Bien, bien. Muchísimas gracias, profesora Escudero, por esta interesante presentación sobre lo que significan los efectos en América Latina, sin duda una realidad en la cual es un desafío todavía, porque recordemos que en América Latina hay un desfase temporal en los efectos de la pandemia, y por tanto todavía estamos en una etapa diferente a lo que ocurre en los países del hemisferio norte, particularmente de Asia y Europa. Bien, para ir cerrando, digamos, esta primera parte, vamos a darle la palabra al profesor Roberto Apunte, desde la Universidad Internacional SEC de Ecuador, desde el Business School,
quien nos va a presentar el tema de las medidas de compensación en tiempo de pandemia desde el estado de la empresa, una perspectiva de economía aplicada que nos va a resultar sin duda muy interesante y muy ilustrativa. Así que vamos a activarle el audio al profesor Apunte en este momento. Sí, profesor. Okay. No. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Vamos a... Ok. Antes que nada, desde Ecuador les enviamos un afectuoso saludo a todos ustedes. Gracias por esta invitación. Definitivamente este tipo de iniciativas permiten compartir criterios, compartir ideas que de una u otra manera pueden darnos mejores estrategias de acción hacia el futuro, ¿no es cierto? Al final, el tema que me he propuesto plantear el día de hoy habla sobre las medidas de compensación que deberíamos tener en tiempos de pandemia, en términos generales, para lo cual me permito hacer una pequeña presentación de algunos datos, pero previo a esto indicarles lo siguiente, ¿no? Me quedo con una palabra, digamos, lo que clave de todo lo que hemos podido escuchar de los interlocutores anteriores es que en general estamos frente a una crisis, ¿sí? Una crisis definitivamente de afectaciones globales, de una afectación global, de una afectación mundial. Una crisis que ha desnudado las fortalezas, las debilidades, ha puesto de manifiesto la participación de decisiones acertadas o desacertadas y que de cierta forma también puede evidenciar la actuación responsable o irresponsable de muchos actores dentro de la sociedad. Sí, estamos conscientes de que toda acción que se genera, lo veo desde el punto de vista económico, puede aterrizarse a una congruencia de fuerzas, esto es oferta y demanda. Cualquier tema que de una u otra manera pudiéramos nosotros plantearnos en el futuro inmediato o en largo plazo, tomará en cuenta la oferta y la demanda de N productos, de N servicios, de N cantidad de bienes, y esta oferta y demanda generará impactos macroeconómicos, nacionales, locales, regionales, mundiales. Bajo este esquema, en primera instancia podemos ver que, por ejemplo, antes de tener esta situación por esta enfermedad, se preveía un crecimiento económico de 2.5% a nivel mundial. Pero dadas las circunstancias, ya se prevé una reducción del 1% en esas proyecciones. Y esa reducción del 1% en estas proyecciones significa que algunos países tendrán que reducir mucho más. Ya se habla de impactos de entre 5, 6, 8 y 9% en algunas economías, y otras economías quizás se sientan menos afectadas. Estamos conscientes de que esta situación, al ser un problema mundial, tendrá en su momento que tener soluciones mundiales. Las primeras, obviamente, por lógica, tendrán que atender temas sanitarios. Y aquí yo hago un cuestionamiento, ¿no? ¿Estábamos o no preparados para esta crisis? Obviamente estamos viendo que algunos sí y otros no. Como bien decía María Cristina en su intervención, hablamos de inequidades y una distribución de la riqueza que ha sido un problema analizado desde que hablamos de temas de desarrollo económico y de crecimiento económico, que al momento vemos que lamentablemente la inequidad en la distribución del ingreso a nivel mundial, que ya se ha hablado en anteriores ocasiones de que estamos bordeando un grupo reducido de actores de la economía que tienen un gran porcentaje de la riqueza. Esto es, hablamos de en proporciones del 2% de la población mundial, tiene alrededor del 49% de la riqueza mundial. Esto es del 2%, claro, si hablamos en términos generales, de 7.000 millones de personas aproximadamente, estamos hablando de 140 millones de personas que tienen quizás la riqueza o la mitad de la riqueza de todo el mundo. ¿Qué va a pasar a partir de empezar una nueva normalidad, que es lo que están en este momento preveyendo los especialistas? Ya no vamos a volver a una situación de hace 3 meses o 4 meses. No vamos a volver a lo mejor a una situación económica como la conocimos hasta hace 3 o 4 meses, sino que definitivamente podríamos ya estar pensando, si no en un nuevo orden mundial, por lo menos una nueva etapa en la humanidad en la cual definitivamente necesitamos plantearnos retos y plantear un accionar diferente. Estamos conscientes de que todo está de acuerdo a números de intereses. Dime. Una interrupción, profesor, si no es mucha la molestia. ¿Sí? Una breve interrupción. Claro, dime. Quería exponer a los presentes
que en caso de que tengan ya algunas preguntas referentes a lo que se ha ido conversando, pudieran utilizar la herramienta de chat para la ronda que viene posterior a la presentación del profesor Apunte. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en utilizar el chat para ir moderando esa dinámica. Profesor, por favor, continúe. Listo, bien, muchas gracias. Entonces, en términos generales, sabemos que tenemos que enfrentarnos a una nueva normalidad. Ya algunos líderes mundiales están hablando de la nueva normalidad que nos va a esperar luego del COVID, pero para atender esta nueva normalidad también debemos reconocer cuál es el impacto que se está generando a nivel de consumo, a nivel de oferta. Y me quisiera, en este momento, si me ayudas adelantando algunas de las diapositivas que enviamos, irnos a la tercera, por favor, de estos sectores afectados. Una más. Ya. ¿Qué es lo que se está previendo en este momento? Definitivamente tenemos afectaciones en muchos sectores de la economía. Unos hacia abajo, otros hacia arriba. Algunos tendrán un impacto positivo, otros tendrán un impacto negativo. ¿Sí? Ya sabemos que el tema del turismo va a ser fuertemente afectado, que quizás el incremento de la pobreza, dependiendo de la proporción del nivel de cualificación de la fuerza laboral, también va a ser un detonante. Estamos también conscientes de que va a haber una disminución de importaciones, básicamente quizás de bienes de consumo en países de desarrollo. Por ejemplo, países en vías de desarrollo seguramente van a limitar la importación de ciertos bienes de consumo, pero van a priorizar en este punto algunos otros tipos de bienes que van a estar orientados quizás a un reordenamiento de sus canastas básicas a nivel nacional. Y también vemos que uno de los sectores también fuertemente afectados será el sector del servicio o de los servicios. En términos generales, todo lo que tenga que ver con el retail o el comercio minorista. Pero también uno de los grandes beneficiarios y quizás uno de los ejes fundamentales que se ha demostrado que es importante en este tipo de circunstancias es el sector de la educación. La educación con el acceso a las plataformas digitales, con la aceleración de la inclusión de la comunicación a través de medios digitales, ha demostrado ser un sector que puede aprovechar o aprovecharse en este tipo de circunstancias. Esto nos puede llevar a un reordenamiento, como mencionaba, de las canastas básicas de muchas economías. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver lo que ya algunos estudios están visualizando respecto a qué pasaba antes, la precrisis, es decir, antes de que suceda esto, cómo estaba en cierta medida la distribución del ingreso promedio de algunas familias. Esto está tomado de un estudio de Deloitte que se hizo en España. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Como bien mencionaba, con algunas economías ya en situaciones de cuarentena, parciales, totales, o por lo menos en situación restringida de ingresos. ¿Sí? Y como podemos ver, eso significa que la lógica, como decimos, no pide fuerza. Muchas veces hablamos de qué es lo que deben hacer las economías en crisis, pero yo mantengo más bien una postura un poco más proactiva en ese sentido. Más bien, las economías en crisis normalmente saben lo que tienen que hacer. No puedes gastar lo que no tienes. Entonces, en términos generales, las personas, si hablamos ya de actores individuales dentro de la economía, si una persona no tiene ingresos, lo primero que empieza a hacer es a priorizar sus gastos. Automáticamente viene a analizar costos fijos y costos variables y determina qué costos fijos pueden ser eliminados y obviamente los costos variables que son prescindibles para su subsistencia los mantendrá. Entonces, hay un reordenamiento de su consumo automáticamente. La crisis lo que hace es automáticamente reorientar el consumo en función de las prioridades. No así la abundancia. Cuando estamos en una situación de normalidad, la abundancia no te permite ver lo que podría suceder en una crisis. Y ahí viene otro de los temas que normalmente se pueden entrar en cuestionamiento. ¿Estábamos o no preparados para una pandemia? Estamos viendo que algunos sí, otros no. ¿Pero era probable que haya una pandemia? Pues sí. Definitivamente era posible que iba a haber una pandemia. ¿Es posible que mañana estalle un conflicto bélico? Claro. ¿Es posible que mañana tengamos un desastre natural? Por supuesto. Entonces, los niveles de planificación que han tenido las familias, las empresas, las economías locales, regionales, nacionales, ¿hasta qué punto han considerado dentro de sus planes de contingencia una situación en la cual tengas una contracción total, por ejemplo, de la oferta o una contracción total de la demanda? Los ciclos económicos sabemos que son justamente esos ciclos. En un momento estamos en situación de abundancia, en otros momentos
estamos en situación de crisis y se supone, la lógica te dice que en una situación de abundancia deberías prever los recursos suficientes porque la crisis de que llega, llega. ¿Por qué lado viene? No lo sabemos. Pero de que una crisis te va a llegar, siempre. Porque es un ciclo, ¿sí? Que puede durar mucho más o mucho menos es otra cosa. Lo que uno espera es que si la crisis sucede, sea enfrente de nuestra óptica y no a nosotros directamente. Es lo que esperamos. Entonces, obviamente, si vamos a tener una contracción, si podemos ir, por favor, hacia adelante. Si vamos a tener una contracción, ¿qué es lo que nos puede generar o qué es lo que puede afectar este crecimiento de la crisis como tal? ¿Qué es lo que le puede agravar o qué es lo que le puede atenuar? Es justamente, ¿qué medidas de distanciamiento van a manejar las economías, o sea, los países? ¿Se va a mantener el distanciamiento social? Vemos que algunos líderes sí, otros no. ¿Qué les va a pasar a las economías desarrolladas? ¿De qué forma ellos van a, como economías líderes, a generar un arrastre de beneficio para otras economías? Y obviamente cada estado cómo va a funcionar en términos generales respecto a dimensionar o no la crisis de forma adecuada. Ya hablamos hace un momento de lo que dijo Estados Unidos, lo que hizo México, lo que hizo Brasil. Son tres economías muy grandes aquí en nuestro continente y que en primera instancia no hicieron caso de lo que se suponía era un problema a puertas. Y al ser economías grandes, no tomando las decisiones adecuadas, ¿hasta qué punto ese nivel macroeconómico regional nos puede arrastrar a una situación mucho más perjudicial de la que tenemos en este momento? ¿Sí? Y estamos viendo, por ejemplo, en temas de desempleo, si vamos a la siguiente, por favor, en temas de desempleo, tenemos otra situación. Ya se prevé que podríamos estar pensando en alrededor de 160 a 200 millones de pérdidas de empleo a nivel mundial. ¿Sí? Estos 200 millones, si hacemos una extrapolación, podríamos pensar que cada persona tiene relación directa por lo menos con 4 personas más, es decir, 4 personas que podrían estar dependiendo directamente de esta fuerza laboral, y ya estamos hablando de entre 800 millones a 1.000 millones de personas que podrían verse perjudicadas sin tener ingresos, por lo menos en el corto y mediano plazo, por la pérdida de empleos que puede generar o que puede derivarse de esta pandemia. Entonces, si tenemos esa cantidad de personas sin los recursos suficientes, estamos hablando de alrededor de un sexto, un quinto, un sexto de la población mundial que va a tener problemas de poder adquisitivo. Y si eso se extrapola, ¿a quién podemos vender los productos si no tenemos quien nos compre? Definitivamente va a haber una contracción. Una contracción que al momento nadie puede todavía atreverse a decir de cuánto va a ser. ¿Por qué? Porque conforme avanza el nivel de contagio, avanza el nivel de lamentablemente fallecidos por esta crisis y el nivel de afectados por esta crisis, es mucho más difícil prever lo que realmente va a suceder mañana respecto al orden económico mundial. En términos generales, también me gustaría conversar respecto o indicar, ahora sí, las medidas de compensación. ¿Cuáles son las que se deberían hacer? Podríamos ir a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que por lo general los estados ya deberían pensar o algunos ya lo están haciendo? Es interesante porque mientras realizaba yo mi investigación encontré en el año 2006 aproximadamente un procedimiento establecido por Nueva Zelanda en qué debería ser un estado si es que en este momento se diera una pandemia, a raíz de lo que pasó con la gripe aviar, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que ellos de cierta forma establecían es que se debía mantener la enfermedad fuera del país, expulsarla si consigue entrar al país, dirigir la respuesta nacional durante la fase aguda de la pandemia, o sea, toda la nación enfocarse, y por último, ayudar al país a recuperarse. Yo me estoy concentrando en el último punto, que es justamente cómo hace la economía para ayudar. Porque entenderíamos que lo otro, que ya está escrito, ya está dicho, y se supone que debería hacerse, los estados lo deberán hacer. ¿Sí? Muchos tendrán que contener sus economías e impedir el acceso de la enfermedad dentro de la economía. Ahora bien, si no conseguimos vacuna, o si no se logra establecer una vacuna respecto a esta enfermedad, definitivamente vamos a tener que aprender a vivir con la enfermedad. Y si esto va a darse en el futuro, quizás muy, muy cercano, si vamos a tener que aprender a vivir con la enfermedad, bueno, ¿qué recursos vamos a destinar a mantener como una nueva forma de vida? ¿Y qué recursos estamos dispuestos a perder? ¿Sí?
Porque como economía también debemos establecer, bueno, ¿hasta qué punto vamos a aceptar una pérdida? Y aquí voy a hacer un paréntesis respecto a lo que mencionaba hace un momento respecto a los costos fijos y variables que normalmente todo actor económico tiene. Si lo ponemos en contexto desde el punto de vista empresarial, toda empresa sabe que va a manejar por lo menos dos formas de costos, ¿no? Sus costos fijos y sus costos variables. ¿Qué le está pasando en este momento a la gran cantidad de empresas que no pueden generar ventas? No pueden cubrir sus costos. Lo lógico es que no puedan cubrir sus costos variables, porque no los necesitarían cubrir, dado que no hay producción. Los costos variables dependen del nivel de producción. En cambio, los costos fijos no dependen del nivel de producción. Lo lógico sería que si yo me encuentro en una situación de crisis como un emprendimiento, debería tener los recursos suficientes para cubrir una falta de ventas, porque yo acepté desde el inicio que mis costos fijos los iba a pagar tenga o no tenga ingresos. Entonces, bajo este esquema, ¿qué es lo que se están considerando en algunas economías? Primero, debe priorizarse el gasto de salud y las empresas también deben establecer cuál es el gasto que deben priorizar desde el punto de vista de los costos fijos y hasta qué punto ellos deben tomar sus ahorros o sus reservas para compensar la actividad económica. Muchos estarán esperando qué es lo que va a hacer el Estado en términos generales para saber qué es lo que la empresa va también a hacer. Pero si no hay empleo, no va a haber tampoco productividad, ¿no es cierto? Apoyo financiero a los hogares más afectados por la pandemia. Sabemos que hay un sector de la población que definitivamente no va a tener acceso a ingresos y que, desde el punto de vista solidario, requiere la asistencia del Estado. Independientemente del modelo económico que tengamos, un sector de la población necesitará asistencia estatal. Medidas para mantener el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Y aquí las medidas tienen que ver desde el lado fiscal, hasta qué punto lo que dijo Laffer en su estudio respecto a la recaudación tributaria, mientras más impuestos o más tasas impositivas tenga, menor será la recaudación tributaria, hasta qué punto los estados van a considerar que es mejor reducir impuestos para acelerar la recaudación tributaria, hasta qué punto va a ser mejor flexibilizar la actividad económica en términos de recaudación para que las empresas puedan despuntar. Y aquí podemos ver algunos de los ejemplos que ya algunas economías han empezado a realizar, ¿no? Por ejemplo, suspensión del pago de impuestos e hipotecas, lo hizo Italia, y está dando la posibilidad de que haya una moratoria de 18 meses sin que afecte su score crediticio. Reducción de la tasa de interés en Estados Unidos de casi al 0%, y ya estamos hablando de por lo menos 700,000 millones de dólares que está pensando en inyectar a la economía. Ya lo hizo hace unos 2 o 3 semanas, 350,000 millones, ya se acabaron esos recursos, y el día de ayer aprobó otros 500,000 millones más. Entonces estamos viendo que definitivamente tienen que entrar en la inyección de recursos a la economía. Tenemos la moratoria para el pago de impuestos por 6 meses. España está permitiendo que las empresas, aun cuando están cerrando ejercicios económicos anteriores, no tengan que pagar en este momento tributos, ¿no es cierto? Y por lo menos les da 6 meses. Ellos están pensando en que ya en unos 2 o 3 meses la situación empieza a tocar un piso para empezar a levantarse, ¿no? Alemania, una liquidez ilimitada. Esa es una propuesta bastante interesante. Alemania establece una liquidez ilimitada, es decir, no va a haber tope de créditos y va a permitir que sus fondos de salvamento, de seguros contra pérdidas de empleo o de desempleo, por lo menos cubran hasta el 60% de los ingresos que se dejaron de percibir. Pagos escalonados de contribuciones sociales de las empresas, es decir, los beneficios sociales derivados de la gestión o del costo fijo de mantener una nómina, se van a dar facilidades para que estos pagos se puedan diferir. Por ejemplo, pagos a la seguridad social. Algunos países, como en el caso del Ecuador, se hacen aportes tanto del empleado y del empleador para inyectar un fondo social. Ese tipo de pagos también se van a diferir y estamos hablando de una cantidad interesante de recursos, ¿no? Y en términos generales vemos que las economías van a empezar a tomar decisiones buscando reactivar. ¿Cómo reactivas? Y aquí sí quisiera ir ya a la última diapositiva. Es ¿cómo reactivas? Considerando las siguientes variables. Primero, ¿de qué presupuesto esa economía dispone? ¿Tiene un presupuesto con reservas o tiene un presupuesto con déficit? ¿El presupuesto tiene superávit? Porque de hecho, en este momento, la reasignación presupuestaria es fundamental. Tiene que hacerse un estudio para empezar a reasignar cuentas presupuestales a nivel macroeconómico.
¿qué tanto necesita de acceso al crédito esta economía? O en su defecto, si tiene los recursos, ¿puede entregar crédito a otras economías? ¿Va a existir o no la cooperación internacional? ¿Sí? ¿Vamos a manejarnos de manera independiente, interdependiente o de manera cooperada? El comercio exterior, ¿qué niveles de restricción van a existir? ¿Se van a mantener las preferencias en ciertas economías? ¿Vamos a liberalizar definitivamente las importaciones y exportaciones? ¿Vamos a permitir que el comercio no tenga restricciones para ingreso y no o bloqueo en ciertas economías? ¿Sí? ¿Qué tan factible va a ser en este momento la exportación de servicios desde el punto de vista de una economía en vías de desarrollo a una economía que está completamente, digamos que en la cima del desarrollo económico? ¿Se va a poder hacer un intercambio de servicios de forma dinámica o va a haber un encriptamiento del manejo de este tipo de información? Reestructuración del gasto público, como ya lo mencioné hace un momento, el presupuesto del que se dispone y la reestructuración del gasto público definitivamente debe establecer prioridades y eso debe ser informado, yo creo que desde de las entidades que toman las decisiones hacia los actores que van a estar relacionados con estas decisiones que se van a tomar. Va a haber una ola de capacitación, de mejora en la capacitación del personal, es decir, vamos a tratar de, todas las economías deberían mejorar el capital humano, pero hasta qué punto lo pueden hacer. Y definitivamente va a tener que darse una flexibilización laboral y una flexibilización tributaria, porque no van a poder salir adelante muchas economías, muchos sectores económicos, si no existe una inyección fuerte respecto a los recursos que ellos van a manejar. Entonces, el desafío es grande. El desafío es grande desde cualquier óptica. Es muy temprano establecer hasta qué punto vamos a ser afectados, pero esperamos que las personas que vayan a tomar las decisiones por lo menos consideren estas variables y tomen decisiones y planes de contingencia, considerando que ya uno de los temores más grandes se está dando, una enfermedad a nivel mundial. Con los niveles de globalización y los niveles de comunicación tan fuertemente acelerados que tenemos el día de hoy, mañana, ¿qué puede ser? Un tráfico indiscriminado de información, que ya en algún momento ya lo estuvimos viendo, por ejemplo, la campaña de Estados Unidos, o un bloqueo total de una gran economía, como ya estamos viendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y lo que pasa con Inglaterra y el Brexit. Eso es en términos generales como yo establezco la temática y quedo atento a cualquier inquietud. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor Apunte, por tan interesante exposición que le da un excelente contrapunto a todas las temáticas que fueron expuestas, valga la redundancia, por cada uno de nuestros ponentes. En honor, bueno, hemos visto que la capacidad de síntesis para un tema tan grande es un desafío demasiado importante, así que creo que va a quedar, digamos, en otra tesitura esta conversación. Y sí me gustaría dar paso en esta última etapa ya del conversatorio a algunas de las preguntas de nuestros asistentes, de nuestro público, que han tenido tanto interés en estar y compartir con nosotros. Sin duda, de todas las temáticas que han aparecido, surgen varias que son muy comunes, que tienen que ver principalmente con el rol del Estado, es decir, cómo el Estado se plantea frente a esta circunstancia, cómo se articula también el tema de la democracia versus los posibles autoritarismos, lo que significa, digamos, la reestructuración del mercado laboral, es otro de los grandes temas. Y vamos digamos, a revisar algunas de las preguntas que están ya puestas en el chat y que, por cierto, veo que cada uno de ustedes puede leer. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con, que la hace Cindy Davis, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, que dice: una de las consecuencias de la pandemia ha sido la disminución del precio del petróleo, que es algo que es una noticia muy reciente. ¿Podría esto tener algún efecto o un impacto positivo o beneficioso para Chile en particular?
No sé si hay alguno de los expositores que se anime a María Cristina. Gracias por estar conectada con América Latina y con nuestra problemática local. A ver si se nos inicia el audio tuyo para que puedas dar respuesta al tema del petróleo. Sí, a ver, hablamos poco de Chile porque no me refería a ningún país en especial, pero además de las circunstancias internas que afectan a cada uno de los países, existen estos impactos que son externos, ¿verdad? En el caso del precio del petróleo, efectivamente puede impactar positivamente a Chile, pero esto hay que verlo en forma relativa, ¿ya? De los distintos aspectos económicos del país. Positivamente porque va a bajar el precio de las bencinas, ¿verdad? Esto eventualmente afecta al IPC, ¿ya? Pero el petróleo no es lo único que está afectando la economía en este minuto, ¿verdad? Las distintas ramas de producción y los traslados para hacer llegar, no es que haya escasez, pero que los productos lleguen a donde tienen que llegar, dadas las cuarentenas, dadas las dificultades de la mano de obra, también encarecen los productos, ¿verdad? La misma incertidumbre, ¿verdad? De la pandemia. Entonces yo creo que ahí se neutraliza el efecto positivo de bajar los precios de los combustibles. Pero puede tener un impacto positivo en el invierno, por lo que es calefacción y esas cosas. En todo caso, nuestro principal indicador para ver si tenemos fondos disponibles en arcas fiscales no es el petróleo, lamentablemente, sino el precio del cobre. ¿Ya? Eso en el caso de Chile, por lo tanto, y nuestra capacidad de producir. Por lo tanto, yo veo bastante relativo el impacto positivo que puede tener el precio del petróleo en Chile. Bien, bien. Sí, bueno, hay otras inquietudes que han ido surgiendo en el chat. Creo que hay algunas que ya han sido respondidas por los ponentes, como en el caso del impacto en las elecciones de Estados Unidos que puso el profesor Robert Funk. Se habla también, es interesante recuperar a propósito de lo que comentaba el profesor Yopo, el profesor Puxio y el profesor Apunte, el tema de la cooperación internacional, es decir, hasta qué punto este efecto de estados-islas que se han ido encerrando, se han ido encriptando, podría haberse revertido en algún momento por una nueva dinámica de cooperación internacional. En ese sentido, ¿qué instituciones podrían dar alguna respuesta a ello, tanto en América Latina como a nivel mundial? Hemos visto, por ejemplo, el retiro del apoyo de Estados Unidos a la OMS. Previo a esta crisis tuvimos el fin de la UNASUR, que es algo bastante complicado. Supuestamente íbamos a mantenernos con el foro de CELAC, que tampoco ha tenido un rol preponderante. Entonces, un poco la pregunta que dejo abierta a nuestros panelistas es qué instituciones o instancias de cooperación o políticas de cooperación creen que podrían dar una salida o una ayuda a la salida de esta crisis. No sé si alguno de los expositores se anima a abordar esta materia. Tenemos al profesor Yopo. Don Blades. Sí, yo antes que nada quisiera poner un tema que en el fondo me parece súper relevante para entender un poco el contexto que estamos viviendo, que tiene que ver que, como lo dijo el profesor Haas, ¿no es cierto?, al final de cuentas estamos viendo un acelerante de la historia, del acelerante de los acontecimientos en el contexto mundial. Y hoy lo que estamos viendo en el contexto mundial es una interpelación al capitalismo mundial tal como lo conocemos. Y eso no es un tema menor, porque eso tiene que ver con el tipo, ¿no es cierto?, de régimen que tenemos, con el tipo de modelo, el paradigma de desarrollo que de alguna forma estamos fomentando. Las protestas, por ejemplo, son elementos que van a seguir, y no estuvieron solamente en el caso de América Latina, las vimos en Irak, las vimos en el Líbano, las vimos en Irán, las vimos en Francia, las vimos en varias partes de Europa. Sí, hay una interpelación general. Esa interpelación, alguien nombró un poco el tema, ¿no es cierto?, de la diferencia y la desigualdad. Esa desigualdad, ¿no es cierto?, donde 26 personas tienen más plata que 3.800 millones de personas. Hoy no, la humanidad está pidiendo respuesta en otra perspectiva, y en ese sentido yo creo que los líderes, los liderazgos mundiales no están dando el ancho, no están entendiendo cuáles son las nuevas preguntas
que se le están haciendo y se la está haciendo la gente. Yo creo que es una cosa no menor y hay que ponerla en esa perspectiva. Y tú tomaste el tema de la cooperación internacional. Los grandes problemas hoy día siguen. El tema del calentamiento global, que se sube más allá de 1 grado, ¿no es cierto?, 5 al 2 grados, las consecuencias van a tener consecuencias productivas, consecuencias en términos de lo que es la erosión o la existencia de vegetación y especies animales. Es decir, va a tener consecuencias que son inimaginables. Que es un tema que no se trata en términos particulares, más allá de la cumbre de París, que no dio muchos resultados, para decir la verdad, de la COP25, que tampoco dio buenos resultados, los estados no están cumpliendo con los estándares debidos. Por lo tanto, ahí hay un tema mucho mayor y que tiene que ver con el paradigma de desarrollo. Alguien habló, ¿no es cierto?, de la cesantía que iba a generar el COVID. Claro, va a generar cesantía, y mucha cesantía, pero esa misma cesantía, hay estudios, hay varios estudios que están diciendo que al 2030, un 30% de la población va a quedar cesante por la tecnología. Entonces, ahí nuevamente volvemos al concepto del paradigma. Naciones Unidas está presentando el paradigma del 2030. Yo quería poner, y puse el ejemplo, en parte no lo logré desarrollar más, el ejemplo de Nueva Zelanda. Cómo hoy día, por ejemplo, incluso ha cambiado el concepto básico de medir, ¿no es cierto?, el desarrollo de los países a través del famoso PIB, ¿no es cierto?, y otros más, digamos, por lo que llaman el presupuesto del bienestar. Es decir, cómo, de alguna forma, no solamente se chorrea, sino se reparte de otra forma distinta. Entonces, al final, necesitamos cambiar un poco la respuesta a las nuevas preguntas. Y parte de eso, por ejemplo, tiene que ver con las soberanías nacionales. Las soberanías nacionales han estado manejadas en el concepto más bien westfaliano del Estado-Nación de 1600 y tanto, y hoy día necesitamos cambiarla por una soberanía inteligente. La soberanía inteligente tiene que ver cómo yo coparticipo en lo que es el resguardo de lo que se llaman los bienes públicos universales. Y eso no es un tema menor, eso tiene que ver con un cambio de paradigma. No solamente el paradigma de desarrollo, sino el paradigma político, el paradigma funcional de los estados. Entonces, yo vuelvo a repetir, hoy día esta crisis lo que ha hecho es acelerar la historia y es acelerar las crisis, todas las crisis que se están viviendo. Porque aunque uno tenga espaldas grandes, como el caso de Estados Unidos, hay 11 millones de personas que hoy día, que son indocumentados, que no van a los servicios públicos para que no sean echados, porque no tienen la plata para pagar, a pesar de lo Obamacare, ¿no es cierto?, que trató de echar abajo Trump, no logran pagar, es decir, que pueden ser portadores o pueden ser... Hay gente esperando en las fronteras hoy día para entrar a varios países. Entonces, cambio de paradigma. Yo quiero ponerlo en esa perspectiva. Hoy día necesitamos nuevas respuestas para nuevas preguntas, y hoy día lo que está interpelado es el sistema capitalista mundial, la forma de organización. Fragmentación del poder. Ni China ni Estados Unidos van a ser capaces de resolverlo, porque hoy día no vamos a tener un esquema como se generó después de la Segunda Guerra, donde surge una potencia victoriosa que ordena el mundo, lo ordena financieramente con Bretton Woods, lo ordena financieramente con el Banco Mundial, con los serios organismos financieros, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Necesitamos una organización y una estructura distinta. Por eso dije que el multilateralismo de alguna forma tampoco estaba dando el ancho, más allá de lo que lo están torpedeando otros. Profesor, no, hay harto que conversar. Le agradezco la respuesta, y la verdad es que comparto muchos puntos de su análisis respecto a lo que significa, digamos, la falta de holgura de lo político, de lo que significa lo político en esta problemática del coronavirus. Es algo que también me permití exponer en una columna que también fue publicada en esta sección del fracaso de la política, de cómo en el fondo hay una interpelación directa a los principios filosóficos que orientan la vida moderna, y que desde ahí podríamos también trabajar intensamente para buscar, como dicen algunos de nuestros participantes, el vaso medio lleno y encontrar, digamos, una clave para el futuro, en el sentido de, por ejemplo, hemos visto la transformación digital, cómo se ha incrementado tremendamente, que hay algunas de las preguntas que tienen que ver con aquello. Y sin duda que tenemos muchos desafíos sobre qué fue lo que nos quedó en términos de desigualdad, de desastre ecológico, lo que pasó con COP25, y hoy día el tema de la bioseguridad. Entiendo que el profesor Robert Funk quería también dar alguna respuesta. Profesor, lo vamos a activar ahora para Solo un punto muy chico respecto al petróleo que es interesante. Es verdad que la caída del precio del petróleo está
tangencialmente relacionado a COVID, pero tiene mucho más que ver con dinámicas, con otras dinámicas, que es la relación entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando empezó el tema de COVID en China, y China empezó a reducir o no reducir sus pedidos, sino que simplemente no permitir que entraran o salieran los barcos, empezó una negociación entre Rusia y Arabia Saudita sobre la reducción de la producción y no pudieron ponerse de acuerdo. Y eso es lo que produjo esta y ahí hay muchas razones por las cuales uno podría imaginarse cuáles son los incentivos que diría cada uno de aceptar o no aceptar esa reducción. Y uno de los elementos que es muy interesante aquí para pensar en cómo se va a ver el sistema internacional en el futuro, es que Rusia necesita que el petróleo esté más o menos $40 por barril para producirlo. Estados Unidos también necesita un precio alto porque Estados Unidos, si bien se hizo independiente en sus necesidades para petróleo, lo hizo por un tipo de extracción que es muy caro y por lo tanto el petróleo tiene que ser caro. Entonces, eso va a cambiar mucho también la relación. Arabia Saudita necesita producir petróleo, pero tiene mucha más holgura que, por ejemplo, Rusia, que no tiene una economía muy sana. Entonces, todos estos efectos, lo que me parece interesante es que sí, está tangencialmente relacionado con COVID, pero puede producir un montón de otros efectos que todavía no conocemos, que podrían afectar, por ejemplo, la capacidad de Rusia de mantener su poder, la capacidad de Estados Unidos de seguir siendo independiente en sus necesidades de energía, etc. Ese punto. Muchas gracias, profesor. Sí, bueno, hay algunas otras inquietudes que han quedado manifestadas en el muro, algunas relacionadas, digamos, con esta fragilidad que tenemos, porque tenemos ya como para dejar el último punto, yo creo, en honor al tiempo. Si alguno de los colegas se anima a responder en relación, digamos, a que tenemos todas estas tremendos riesgos económicos y obviamente biológicos que están en el horizonte, el cambio de prioridades en el sistema, digamos, de intercambio mundial, lo que significa la remodelación del rol del Estado. Pero, ¿qué pasa con los estados, digamos, que han optado, como el caso de nuestro país u otros pues, similares, por economías excesivamente abiertas? ¿Cómo se ve el riesgo con economías excesivamente abiertas en términos de lo que significa política económica y de cómo también podríamos enfrentar algunos desafíos internos como que nos atañen a nosotros como academia, que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la educación en particular, economías abiertas y el tema de nuestro quehacer como academia? Dejo la pregunta abierta, no sé si alguno de los académicos que quiera. María Cristina. ¿Yo? Okay. ¿Me permite, David? Sí, por favor. David. Oye, mira, yo quisiera hacer primero una apreciación más general. Obviamente, como han dicho muy correctamente antes, aquí hay una interpelación a principios generales de organización, desde la cosmovisión hasta la forma como funciona la sociedad contemporánea. Eso no cabe duda. Sin embargo, yo aquí quiero ser un poco cuidadoso, quizás hasta pesimista. Si uno ve la crisis más parecida a esta que hubo anteriormente, pues de la Primera Guerra Mundial, con la mal llamada gripe española y la crisis económica del 29 en toda su profundidad, lo que resultó de esa crisis fue la implantación en la Unión Soviética o la consolidación en la Unión Soviética del camino estalinista de desarrollo del socialismo bolchevique y en Europa central, desde Croacia hasta Italia, del fascismo. Entonces, aquí no necesariamente la conciencia que se gana en estas crisis de la necesidad del cambio, la transformación, la vida nueva, la solidaridad humana,
es una alternativa, la historia funciona en base a alternativas, es una alternativa, pero los cambios en la historia no son resultados de una suerte de epifanía de la conciencia donde todos nos transformamos. Aquí siguen habiendo intereses materiales. No sé cuánto eran, 26 señores que tienen la plata de toda la humanidad. No, ellos probablemente podrán convertirse como algunos en unos monumentales filántropos, pero sus intereses no van a estar o los intereses de lo que a ellos los representan no van a estar necesariamente en que nos pusimos todos buenos, hacemos una ronda, mandandirum dirunda y somos todos hermanos. Aquí hay alternativas con intereses en que se requiere fundamentalmente, y aquí voy al punto de los organismos internacionales, fortalecer aquellos espacios democráticos en que más o menos se juega en igualdad de las condiciones. Y aquí lo que tenemos nosotros es un sistema internacional que fue el sistema internacional al uso, Naciones Unidas y ese organismo y Bretton Woods, fue hecho después de la guerra, al fin de la Segunda Guerra, del 45, para un mundo bipolarizado. Y después del 90, cuando hubo un mundo distinto, esos organismos tuvieron solo una manifestación de multilateralización, que es el G20, que es bastante limitado, por decir lo menos, aun cuando poderoso. Entonces, no hay un sistema internacional que permita adecuarse a las correlaciones de fuerza. Voy a usar un término del tan desmonetizado Lenin. Aquí lo que importa en la política son las correlaciones de fuerza. Esas naturalmente se construyen, esas naturalmente se apoyan, o como decía la Mafalda en alguna caricatura, al paso de un carro militar decía, ahí va un golpe vitamínico. O sea, esa es la fuerza de los estados que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, estados que han estado dispuestos, por razones de conciencia, de cosmovisión, de visión de un mundo distinto, a ceder parte de esa garantía, aunque en estas circunstancias algunos de ellos han recogido aplicadamente cañuelas. Pero ahí está la posibilidad. Entonces, volviendo a la pregunta concreta, al tema de las economías abiertas, yo creo que lo que va a pasar aquí es que va a haber un cambio muy significativo de la globalización, simplemente porque los países centrales no pueden arriesgarse una vez más a que tengan parte de su línea de producción a 24 horas de avión o a 2 semanas de tránsito naval, y va a haber ahí un cambio y va a ser mucho más urgente para la interrelación organismo, una multilateralización con institucionalidades distintas que permitan bienes como la solidaridad, el respeto de las soberanías interdependientes. Vuelvo a citar a Macron, de las soberanías interdependientes de manera distinta como la ha habido hasta ahora. Pero yo no me pondría muy romántico con que ahora durante esta pandemia están todos buenos. Yo me acuerdo para el terremoto del 85 haber pasado por la Plaza Baquedano, que cumplió en ese tiempo una función distinta, cientos y cientos de personas golpeándose en el techo. Probablemente que pasado los réplicas, muchos de esos golpeadores de pecho siguieron pecando. Así es que yo no me haría muchas esperanzas de grandes cambios
en la conciencia social que se sustenta. Gracias, profesor, por el comentario, creo que es muy atingente. A propósito, digamos, de esta, como le llamaba usted, estas grandes epifanías de la conciencia para remodelar lo que significa la existencia del ser humano en el mundo. Yo personalmente comparto algunos de los puntos que se han expuesto en el sentido de la correlación de fuerza, algo extremadamente importante para considerar y para atisbar qué es lo que podría llegar a venir. En ese sentido, resulta preocupante el debilitamiento de los años recientes, lo que significa el rol del sistema internacional, de las grandes instituciones internacionales que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron tomando fuerza para tener un rol protagónico. Hoy día eso no es tan, están siendo disputadas, hay un campo en disputa, y como para ir cerrando también es complicado darse cuenta de la infodemia que decía el profesor Yopo si mal no recuerdo, lo decía el profesor Yopo en su artículo sobre este problema de la falsa información que va surgiendo a partir de tan diversas fuentes, en el sentido cómo podemos aprovechar el proceso de globalización para realmente tener una comunidad multilateral a nivel global que nos permita afrontar retos globales de una forma más efectiva y no aislada, digamos, porque eso al único que nos va a conducir va a ser a alargar, digamos, un proceso que es bastante agónico. Entonces, ahí es donde creo que tenemos muchos puntos para reflexionar, muchos puntos para compartir. Evidentemente, el tema es enorme. Quiero agradecer la profundidad de las reflexiones de cada uno de los expositores. Quiero agradecer también las preguntas, el nivel de interacción. Pedir las disculpas del caso por no haber podido responder todas las preguntas. Creo que muchas de ellas sí han sido satisfactoriamente respondidas. Y dejarlos invitados para una próxima oportunidad donde podamos volver a conversar. Paradójicamente, esto nos ha permitido poder conversar más que en otros puntos, digamos, con mayor intensidad. Así que podemos darle un buen uso a la tecnología y eso es extremadamente interesante. Esperemos que podamos salir de esta. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la vida nos puede cambiar en muy poco tiempo y no sabemos realmente si la ciencia nos va a permitir dar un salto cualitativo en tiempo breve o si vamos a estar así durante un tiempo de la tan bullada nueva normalidad. Así que desde ya les quiero agradecer a todos, agradecer a la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, a las autoridades de la universidad, también a todo el equipo de Política Global, a la Universidad Internacional SEC de Ecuador, y creo que ya con esto podríamos dar fin a este seminario virtual. Así que les quiero agradecer. No sé si hay alguien que quiera dar un último saludo o simplemente lo dejamos hasta aquí. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien. Gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, hasta la próxima. Bueno, está todo grabado. Genial. Bueno, hasta la próxima. Chao.